Bueno, sean todos muy bienvenidos, amados hermanos, a este tema que pensé que nadie iba a entrar, pero ya veo que son valientes. El tema pues es Jesús no es un Mesías. En este tema vamos a tratar algunos rasgos importantes con respecto a eso. Y vamos a ver si en realidad, o sea, este tema lo voy a tratar desde mi perspectiva. Te lo digo antes para que ustedes pues no me vayan a lanzar piedras después. Eh, Ustedes pueden dar sus opiniones luego para y tratar conversar un poquito con respecto a este tema. Eh, Voy a hacer una pequeña oración para iniciar, así que oremos. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias también por un nuevo día, Padre, en el cual nosotros nos movemos gracias a tu Espíritu. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la información, Señor, que tenemos hasta el momento. Y también gracias por la información que viene, Padre. Te damos gracias en este momento también por el tema. Te pido que seas tú dirigiendo, Señor, para que todo lo que hagamos aquí sea para edificación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Espero que todos tengan sus Biblias preparadas ahí para que puedan seguirme con los textos, aunque los voy a ir mostrando. Eh, Jesús no es un Mesías. Yo sé que muchos de ustedes ya se estarán riendo por la imagen que he puesto allí en su interior. Cualquiera de los que vean esta imagen en la miniatura de YouTube, pues se va a rasgar las vestiduras porque no se imaginan a Jesús en una moto Harley Davidson. Solo es para que ustedes puedan reír un momentito. Y es que a Jesús lo hacemos nosotros, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero muchas personas lo hacen como un Superman. Lo hacen como alguien que puede hacer muchas cosas, y de lo que no se da cuenta la mayoría es que Jesús fue ser humano, así como dice la Escritura. Fue 100% ser humano. Él lloraba como nosotros. Él sentía dolor igual como nosotros. Él reía, él hacía bromas con sus discípulos. Él hacía muchas cosas igual que nosotros. Y vamos a entrar ya de lleno en este tema. Las dos palabras que vamos a ver ahorita son Mashiach, que significa ungido en hebreo, y la palabra Cristo, que significa ungido en griego. El hermano Juan Ramón mencionó la palabra Salvador, pero la palabra Salvador fue agregada luego, después por eruditos, a lo que es la definición de Mesías o de Cristo. Eso se lo agregan lo que son los eruditos después, tiempos después, no en el primer siglo. En el primer siglo, la primera tanda de discípulos que tuvo Jesús no lo trató como Mesías. Ya la segunda generación de ellos sí, ya lo trataba como Mesías. Uno de ellos fue Pablo, el que inició tratándolo como Mesías. Pero vamos a ver si realmente los requisitos que se plasman aquí, Jesús los tiene como características en lo que tenemos como los evangelios en estos momentos. Por ejemplo, según la tradición judaica, ellos declaran que será un descendiente directo del rey David, hijo de Isaí, como está escrito: un retoño saldrá de la cepa de Isaí, un vástago florecerá de sus raíces, según Isaías 11, versículo 1. El segundo requisito es: el Mesías será el más grandioso líder y genio político de la historia. Gobernará el mundo con vara de hierro. Su tarea principal es hacer que todo el mundo vuelva a Dios y a sus enseñanzas. También restaurará la dinastía real de los descendientes de David. Supervisará la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo el tercer templo.
reunirá al pueblo judío en la tierra de Israel. Restablecerá el Sanedrín, la Corte Suprema y Legisladora del pueblo judío, que basa sus dictámenes en las enseñanzas de la Torá. Esta es una condición necesaria para la reconstrucción del tercer templo, como está escrito: restauraré a tus jueces como antes y a tus consejeros como en un principio. Luego será llamada la ciudad de la rectitud, la ciudad fiel. Sión será redimida con justicia, y los que vuelven a ella con justicia. Isaías capítulo 1, versículos sí, de estas cosas. Después dice, este Sanedrín también podrá reconocer formalmente al Mesías como rey de Israel. El otro es, restaurará el sistema de ofrendas y las prácticas del año sabático, o sea, Shemitah, y del jubileo, o sea, el Yobel. Eso es en hebreo, ¿verdad? Conocimiento de la ley, o sea, se espera que el Mesías tenga un profundo conocimiento y comprensión de la ley de Moisés y la tradición judía. Llevar a cabo la redención de Israel, o sea, el Mesías espera que traiga la redención y la liberación al pueblo judío, restaurando el reino de Israel y trayendo paz y justicia al mundo. Unir al pueblo de Israel, o sea que se espera que el Mesías unifique al pueblo judío, reuniendo a las tribus perdidas de Israel y restaurando la unidad entre todas las facciones del pueblo judío. Y por último, establecer la paz mundial. En algunas interpretaciones se espera que el Mesías traiga la paz mundial y un reinado de justicia y armonía para toda la humanidad. Y aquí cito a uno de los rabinos reconocidos por el judaísmo, Maimónides, y dijo él: si surge un gobernante de la familia de David, inmerso en la Torá y en sus mandamientos como su ancestro David, siguiendo tanto la Torá escrita como la oral, que devuelve a todo Israel a la Torá, fortalece la observancia de sus leyes y lucha la batalla de Dios, entonces podemos asumir que es el Mesías. Si también es exitoso en la reconstrucción del tercer templo en su sitio original, del templo en su sitio original, y en la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías estará garantizada, dijo Maimónides. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que Jesús no cumplió según la tradición judaica o el judaísmo. Pero ese no es el punto. El punto es que en el Antiguo Testamento no solamente a Jesús se le proclamó como Mesías, sino que también hubieron reyes, sacerdotes y profetas ungidos, incluso con aceite. Claro, los profetas fueron ungidos por el Eterno en algunas ocasiones, y otros transfirieron lo que es, digamos, su privilegio de profeta a otro, así como Elías hizo con Eliseo. Teniendo en cuenta esto, yo cité nada más unos ejemplos. Por ejemplo, el rey Saúl fue ungido como rey. La cuestión es que no solamente alguien que es profeta es un Mesías, sino también un rey. Y en este caso, Saúl fue un Mesías. Está también David, que fue rey también de Israel, y fue ungido también como Mesías, y también como rey. O sea, como libertador. Eso era lo que era David. También estaban los sacerdotes que fueron ungidos con aceite para fungir su trabajo o su oficio en los templos. Como Aarón y sus hijos, ellos fueron ungidos con aceite para que fueran sacerdotes del Altísimo. Y profetas, los profetas también eran ungidos, no necesariamente con aceite. Unos eran ungidos directamente por él, por el Eterno, y otros pues eran, como digo, era como transición. O sea, así como hizo acabo de mencionar Elías con Eliseo, que solo transfiere, digamos, le deja su, digamos, como un privilegio
le traspasa ese privilegio a Eliseo, y ahora Eliseo es el profeta, ¿verdad? Está también Moisés, que también fue un Mesías. Y vamos a ver un aspecto importante. Estos Mesías, que esperaba el pueblo judaico, tenía que tener los rasgos que tenía David. David era un rey. David era no solo rey, sino que también era, lo plasma la escritura, un mujeriego. Era una persona que era un asesino también, y lo vamos a ver en este texto. En 2 de Samuel 16, versículos del 5 al 10, dice esto: Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Eterno te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Eterno ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. En otras versiones dice, eres un hombre asesino. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Eterno le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? O sea, además de ser un asesino, un mujeriego, un rey que incluso asolaba naciones también, pueblos, que arrasaba con pueblos, además es un mentiroso, porque está diciendo que esa persona que lo está maldiciendo ahí, el Eterno le ha dicho que lo maldiga. Entonces, no puede ser Jesús. Jesús no es un Mesías, así dice el tema. Jesús no es un Mesías, de acuerdo a todo lo que estoy presentando. O sea, para ser un Mesías, así como lo esperaba la nación judaica, tenía que ser perverso, o sea, tenía que dominar incluso la ley, tenía que dominar al pueblo también y también a sus enemigos. Tenía que doblegar por fuerza a las naciones. Entonces, vamos a ir a ver el otro ejemplo. 1 de Samuel 15, versículos del 2 en adelante, y dice de esta manera, ustedes se van a dar cuenta de qué rey va a hablar aquí. Así ha dicho el Eterno: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Vaya, yo quiero que se detengan un poco aquí y piensen un momento conmigo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que Amalek se le opuso en el camino a Israel cuando subía de Egipto? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Se supone que el Eterno no es un ser vengativo, pero aquí se muestra como un ser vengativo y él transfiere esa venganza a ese pueblo llamado Amalek. Vamos a leer lo siguiente. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalek en este punto ya no es un hombre, sino que es un pueblo que así se le puso en honor a ese hombre que se le opuso en el camino de Israel, o a ese pueblo que dirigía a Amalek. La cuestión es que aquí ya había pasado bastante tiempo y ahora van a pagar, como decimos en El Salvador, el pato, los hombres, mujeres, niños de pecho también, y no solo personas, sino que también animales, van a pagar el pato por culpa de lo que hizo Amalek. O sea que el Eterno aquí se está vengando y viene
y transfiere esa venganza no solamente a un profeta que le está dando esta orden a Saúl para que haga esta gran atrocidad, sino que también se lo está diciendo a Samuel, y claro, Samuel tiene que obedecer a esa ley o a esa palabra que supuestamente viene del Eterno. Y viene Samuel y dice en el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Aquí me he adelantado un poquito. Esto se lo está diciendo ya el rey Saúl en el versículo 17, siempre del capítulo 15 de Primera de Samuel. Y después dice, y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Eterno y fui a la misión que el Eterno me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea que salvó a este rey y lo trajo, digamos, como un rehén, digamos, y lo tiene él cautivo. O sea que le perdonó la vida. Y también salva a cierto número de personas. No sé si son los ceneos, pero ustedes pueden leer el capítulo 15 luego y pueden ver que salva también a unas personas que pertenecen a una tribu y les deja que se vayan. Ellos viven en ese pueblo de Amalek, entonces perdona la vida de ellos, o sea que tiene misericordia en cierta manera el rey Saúl, y ahora el profeta le está reclamando por estas dos cosas. Una, por dejar vivo al rey de Amalek, y también por haber dejado ir a esos ceneos. Después dice en el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que aquí, Saúl en cierta manera, aunque fue a destruir la mayoría del pueblo de Amalek, tiene misericordia de unas personas ahí, del rey y de los ceneos. Y por esto es que el Eterno le quita el reinado al rey Saúl. Pero yo pregunto, ¿son estas características de un Mesías? Sí, porque así está determinado. Según la teología del judaísmo, eso significa Mesías. Ser alguien que no tenga piedad, ser alguien que aplaste a su enemigo. Eso es un Mesías. Entonces, luego en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, solo vean lo que dice y ustedes me dicen si lo que dice Isaías es correcto. Deuteronomio 18:15 dice así, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Yo pregunto, ¿de qué raíz tiene que venir el profeta del cual está hablando aquí? Porque yo entiendo de que el profeta del cual se está hablando aquí es Jesús. Y está diciendo ahí, dice, como yo, dice ahí, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. ¿De qué raíz viene entonces, o de qué raíz tiene que venir este profeta? ¿Lo dice en el texto o no lo dice? ¿Verdad que no lo dice?
Luego en Mateo 17:5 solo vean las palabras a ver si se parecen. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Allá se dijo en Deuteronomio: a él oiréis. Y luego se da el cumplimiento en el primer siglo con las palabras del Padre. Luego tenemos que en Lucas 4:17 dice: y se le dio el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el Mesías no siguió leyendo lo que seguía en el rollo del profeta Isaías? Porque el texto sigue, y lo que sigue no es algo que vaya de acorde al ministerio de Jesús. Pero voy a seguir leyendo, dice después: y enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice ahí. O sea, lo que está diciendo Jesús ahí es que solamente esa porción que está ahí, solamente eso que ha retomado él, o lo que está leyendo, lo que leyó, eso es lo que se ha cumplido delante de los ojos de los que están escuchando. Pero yo pregunto: Jesús, ¿por qué no seguiste leyendo lo que seguía en el rollo? Porque en el rollo del profeta Isaías, eso está en capítulo 61, miren, dice así: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ungió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Y por qué dice esto? Porque esto tiene que ver con el año del jubileo también, en donde a los esclavos se les daba libertad, terrenos que había arrendado y todo eso, en ese año del jubileo. Eso se daba, creo que cada año 50 o cada año 49, si no mal recuerdo. Entonces, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Hasta ahí es que se quedó Jesús leyendo. No terminó ni siquiera el versículo, sino que terminó de leer ahí, y lo que sigue es esto: y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso ya no lo siguió leyendo Jesús. Yo pregunto por qué. ¿Y saben por qué no lo siguió leyendo? Porque él, según el ojo judío, no era un Mesías como ellos lo esperaban. Él no era un Mesías como David, no era un Mesías como Saúl, no era un Mesías como Moisés, porque Moisés también asesinó personas. Moisés no, o sea, los requisitos según el sistema judaico es que este Mesías tenía que gobernar con vara de hierro y que no perdonara. Por eso es que en el Antiguo Testamento aparece un hombre que anda recogiendo leña en sábado. La llevan ante el pueblo y el pueblo no haya que hacer. El pueblo no haya nada que hacer con él. ¿Por qué? Porque en esa ley que ellos tenían no decía nada con respecto a una persona si recogía leña en sábado. Y ellos van a Moisés y le preguntan: ¿qué hacemos con este que hizo esto y esto y esto? Entonces viene el Mesías Moisés y pregunta al Eterno. Él consulta al Eterno qué hacer con esta persona. Y da la casualidad de que el Eterno responde de que hay que apedrearlo hasta que muera. Entonces, ¿qué clase
de persona es Jesús. Para mí, o sea, desde mi perspectiva. O sea, el concepto de Mesías, según lo que se plantea en el Antiguo Testamento, es eso. Alguien que gobierna con vara de hierro. Alguien que sea implacable. Eso es un Mesías. O sea, eso es lo que me da a entender a mí el Antiguo Testamento cuando yo leo con respecto a ciertos Mesías. O sea, tiene que ser alguien que no tenga misericordia de las personas. Pero esta persona de Jesús, para mí es más que un Mesías. Para mí es más que un Mesías. O sea, es alguien que vino a poner de cabeza la teología de los judíos. Es alguien que vino a proclamar algo que ni siquiera ellos se atrevieron a proclamar. Porque ellos estaban acostumbrados a juzgar y a tomar venganza. Pero Jesús estaba acostumbrado o vino a hacer las cosas del Padre, y esto es perdonar, esto es sanar, esto es a libertar. O sea, todo lo que vino a hacer Jesús no corresponde a lo que un Mesías hacía en el Antiguo Testamento. Porque un Mesías también es, por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner es Elías. Elías fue un Mesías también. Porque alguien que habla palabras que vienen del Eterno es un Mesías. Alguien que habla en nombre del Eterno es un Mesías. Pero Elías hacía cosas que, claro, según el pueblo judío, eso es libertar. O sea, el degollar profetas falsos, eso es ser Mesías. El aplacar pueblos, eso es lo que tiene que hacer un Mesías para que Israel esté a salvo. Pero Jesús vino a mostrar algo muy diferente a lo que un Mesías hace. Vino a mostrar compasión, vino a mostrar misericordia, vino a mostrar amor a todas las personas, independientemente del género. Un Mesías en el Antiguo Testamento solo mostraba un carácter fuerte de opresión y también de manipulación, porque incluso en nombre del Eterno se hacían atrocidades. Eso es un Mesías en el Antiguo Testamento. Pero Jesús es más que eso. Jesús era un profeta. Jesús era un ungido por el Eterno, pero no un ungido como el ungido que se muestra en el Antiguo Testamento. Jesús no es un Mesías como ellos lo fueron. Jesús es mucho más que eso. Jesús mostró un carácter que nunca había sido mostrado. Porque si ustedes van al Antiguo Testamento, van a ver a otro Mesías, a otra clase de Mesías. En este caso es Jonás, al cual se le da una orden o un mandato de que vaya a Nínive a predicar a ese lugar para que supuestamente por ese mensaje tan horrible, aunque yo no creo que el Eterno le haya dicho esas cosas que tenía que decir, sino que el Eterno le dijo otra cosa, porque si ustedes leen en contexto a Jonás, ustedes se van a dar cuenta de que la orden, o sea, el mensaje que tenía que dar Jonás no lo dice ahí el texto, sino que Jonás va y va a predicar y ya el mensaje, pero el mensaje no se denota ahí en el texto. Para mí no fue ese el mensaje. Para mí Jonás predicó los deseos de su corazón. Pero a pesar de eso, el Eterno actuó con misericordia
con misericordia mucho antes de que Jonás fuera a predicar ahí y compungió el corazón de aquellos para que llegaran al arrepentimiento, mucho antes de que Jonás fuera y predicara. Ustedes pueden leer en contexto eso. O sea que los deseos del corazón de Jonás, o sea, el Mesías Jonás, era que tenía que ser destruido ese pueblo. Incluso ustedes pueden ver a Jonás enojado porque el Eterno no destruye el pueblo de Nínive. Muchos eruditos dicen que después el Eterno destruyó Nínive, pero eso no lo sabemos. Y tampoco puedo decir que él haya sido, porque Jesús no mostró eso, no mostró ese carácter, porque él dijo que lo que hacía él, lo hacía también el Padre. Y extrañamente Jesús a nadie asesinó. Solo para contraponer el ejemplo del hombre que recogió leña en sábado o en el séptimo día, aquella persona que iban a apedrear porque la encontraron en adulterio, Jesús solamente lo que hizo fue perdonarle. En contraposición de lo que hicieron estas personas en el Antiguo Testamento. Y extrañamente hay leyes que incluso puso ese Mesías Moisés en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando un hijo del pueblo era rebelde, ese hijo tenía que ser apedreado por el pueblo hasta que muriera. La pregunta es, si usted ha leído todo el Antiguo Testamento, ¿ha encontrado usted algún ejemplo de que alguien del pueblo de Israel haya llevado al apedreamiento a un hijo de ellos? Yo creo que no lo he encontrado. Y si gusta leer el Antiguo Testamento para encontrar eso, no lo va a encontrar por ningún lado. ¿Y saben por qué? Porque ellos no se atrevían a tal cosa. Y si se atrevieron, entonces ya eran personas que estaban fuera de sí. O sea, eran personas que ya estaban manipuladas totalmente por entes malignos. Así como las personas que quemaban o pasaban a sus hijos por el fuego. Entonces hemos visto con esto de que Jesús no era un Mesías. La pregunta es, ¿esto quita de Jesús las enseñanzas? Yo creo que no. Porque yo he dicho que Jesús era más que un Mesías. Más que lo que el pueblo judaico esperaba. Pero vamos a decir unas cuantas cosas más que a ustedes les van a interesar. No sé si me van a apedrear por esto, pero ya había mencionado esto, la primera generación de discípulos a Jesús no lo consideraba como Mesías. ¿Y por qué no lo consideraba como Mesías? Pues por lo que acabo de mencionar. Según el pueblo judío, el Mesías tenía que ser como la tradición lo interpretaba. O sea que ellos esperaban a un Mesías totalmente acérrimo, que viniera a asesinar incluso a los de Roma para libertarlos. Por eso es que los discípulos no lo consideraban un Mesías, a Jesús. El término Mesías se vino a agrandar en la segunda generación. O sea, ya con Pablo se vino a magnificar ese concepto. Pero en realidad a Jesús nunca se le proclamó o se le decía o se decía que él era el Mesías. Claro, habían unas personas que decían, hijo de David, sálvanos. O sea, habían unas cuantas personas que lo consideraban así, pero los discípulos que estaban con él no. El cristianismo, esto es lo que digo yo, que me van a pelear por esto, pero el cristianismo fue fundado por Pablo y no por Jesús. Jesús no fue cristiano. Porque el cristianismo de hoy en día enseña algo muy diferente a lo que Jesús enseñaba en el primer siglo. O sea, que han tomado casi en su mayoría las enseñanzas que el judaísmo metió y las han traído al cristianismo. O sea, Jesús no fue cristiano
Y nosotros no nos deberíamos de llamar cristianos, porque cristiano, o sea, casi la mayoría de, de personas que se hacen llamar así, se llaman así por culpa de alguien que en el libro de Hechos le puso de apodo a esos que seguían a Jesús. Le llamaban ellos el Cristo. Y esto se magnificó con Pablo también. Cristo significa ungido y Mashiach significa ungido también. O sea, esto es Mesías, se supone. Y fíjense que la mayoría del cristianismo sigue las enseñanzas de Pablo y no las de Jesús. Ustedes pueden ver la fórmula que ocupan, o sea, la fórmula que ocupan para gobernar en las iglesias son las enseñanzas de Pablo y no las de Jesús. Por eso es que existe también en las iglesias lo que es la desfraternización, porque eso solo se encuentra en las enseñanzas de Pablo. Jesús nunca desfraternizó a nadie. Es más, ni a Judas Iscariote desfraternizó Jesús. A Judas se le perdonó. Judas fue lavado de los pies juntamente con los demás discípulos. O sea, el apodo de cristiano fue puesto por un personaje que aparece en el libro de Hechos. Desde ese momento se les pasa a llamar cristianos a las personas que seguían a Jesús. Pero en realidad, esta palabra cristiano, aunque no es malo el llamarse así. O sea, esto lo estoy diciendo solo para que ustedes conozcan de que la palabra cristiano solamente es un apodo o un sobrenombre para todos los que siguen a Jesús. O sea, deberíamos de llamarnos nada más amigos de Jesús, hermanos de Jesús, o cualquier otro nombre, pero no así. Sí, exacto, hermana Elvia. Antes que se le llamara cristiano, a ellos les llamaban los del camino. ¿Y por qué? Porque seguían los consejos de Jesús. O sea, la primera tanda de discípulos, o sea, la primera tanda de discípulos, la primera generación de discípulos de Jesús, a ellos se les llamaba los del camino, exactamente. Luego se les viene a llamar cristianos, pero ese es un sobrenombre. Para mí está bien eso, es mejor que me llamen el del camino, porque el camino tiene que ver con Jesús. Así que en conclusión, amados hermanos, Jesús no es un Mesías, porque no cumple los requisitos que el Antiguo Testamento plasma con respecto a un Mesías. Porque ustedes pueden ver en Isaías 61, no solamente tenía que tener un poco de misericordia el Mesías, sino que también tenía que venir con venganza de parte del Rey Eterno, de parte del Padre. Pero la venganza de Jesús fue muy diferente. La venganza de Jesús no tenía nada que ver con destrozar a sus enemigos, sino amándolos. Por eso es que Jesús no califica como Mesías, según el Antiguo Testamento. Así que hasta acá llega este mensaje, amados hermanos. Lo voy a dejar ahí para que ustedes hagan sus comentarios. Adelante, hermana. ¿Cuál? Adelante, hermana Alba, es que está levantando la manita, y después la hermana Elvia, no sé quién la levantó primero. No, la hermana Elvia Preciosa levantó primero. Ok, está bien, no importa, muy bien. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Ahora sí. Sí, mi hermana, se escucha. Sí, Ya.
No, hermanito, cuando yo dije que yo sí creía que era el Mesías, pero no el de los judíos. O sea, porque como tú dijiste, es más que Mesías, es nuestro rey por voluntad del Padre eterno. Es el rey de nuestra vida, de nuestro camino, verdad y vida. Es todo. O sea, es el Mesías, es rey, es ungido del Padre, el verdadero ungido del Padre. Porque pues Mesías hay, como dices tú, hay bastantes y también de los judíos, de los musulmanes y todo eso. Pero el verdadero ungido es Jesucristo. Y es más que Mesías, es nuestro rey asignado por nuestro Padre eterno. Al principio me referí a eso porque pues tú y yo sabemos lo que nos dicen en esos lugares que anduvimos, que los mesiánicos, que la era mesiánica y que entonces el Mesías y revolvían mucho con el hijo de David y cuánta cosa, y como dijo el hermano Juan Ramón, o sea, no, Jesucristo no, nada que ver con David. Así que me quedó muy claro y me gustó mucho todo lo que nos compartió. Me encanta. Ya, eso es Amén, todo. hermana. Hermana Alba. Yo no sé si a todos los hermanos le pasa lo mismo. Yo tengo ganas de llorar, de, de gritar, gran ganas de que cada palabra de la que usted dijo quede impregnada en mi corazón, en mi mente, en cada célula de mi cuerpo, porque es impresionante esto, hermano. Usted realmente se ha puesto a pensar la bendición que ha tenido de Dios cada día al llegar a este momento. Si a nosotros nos enseñaran o, 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 o algo de todo lo que usted está diciendo, qué felices seríamos, qué mundo viviríamos. Así es, hermana. Qué tanto peso, que la vida es tan pesada para nosotros como seres humanos, cargar cada día la vida. A uno le va bien, a otro mejor, a otro un poco más o menos, pero como dijo Sandy, nosotros estamos en guerra de continuo porque luchamos cada día con algo. Y que usted venga a decir esto, me da ganas de seguir viviendo, pero de poder tener la sabiduría, no, que me quede en la mente, que no se me olvide nunca lo que escuché hoy. Quiero que usted comparta todo eso escrito que usted tiene para volver a repasar, si es posible. Y no sé si cada hermano le está pasando lo que me pasa a mí, o estoy muy vieja o qué, pero yo siento una liberación, siento una cosa tan grande, es como que si se curara una enfermedad, hermano. Esto que usted ha dicho es como curar un científico, curar una enfermedad. Eso es lo que siento, hermanos queridos. Gracias, 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 gracias. Y estuve orando antes de entrar y le dije, ay Señor, yo no sé si voy a entrar en Roca Eterna o voy a entrar acá con los hermanos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entré en el otro grupo y no, me tuve la necesidad de venir a escuchar y volví otra vez acá y acá estoy. A Dios, gracias Santísimo, que estuve dirigida. Gracias, hermano. Amén, hermana. Muchas bendiciones. ¿Alguien más que quiera que quiera dar su comentario? Aquí, si me permites de nuevo, hermano, como todas las características que los judíos ponen para ser Mesías, de hecho, en la historia, ¿verdad? Después de Jesucristo, han tenido muchos. Y ellos, cuando
cuando dicen que Jesucristo no es el Mesías, es por lo que tú acabas de escribir, porque Él es el siervo sufriente que vino, y todo lo que escribiste en Isaías 61, y eso para ellos no es suficiente. Y eso de reinar con vara de hierro, pues no aplica. Entonces, por eso ellos dicen que nunca va a ser ni será. Y eligieron a muchos mesías judíos y finalmente era falso, todo falso, falso. Ellos mismos caían en su propio. O sea, te daban cuenta que no eran los mesías, de tantos que han tenido desde que se fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que incluso la mayoría de mesías que han tenido los han terminado matando ellos mismos, porque habían mesías que venían y comenzaban a decirles o a, ¿cómo se podría decir? A tirarles en cara los pecados que ellos estaban cometiendo. Entonces ellos pues tomaban digamos, la justicia por sus propias manos y decían que era un falso Mesías y pues entonces lo mataban. Es bien complicado cómo actuó la nación de Israel con diferentes profetas y con diferentes Mesías que vinieron a ellos, porque incluso imagínense Isaías, por ejemplo, que fue una persona que fue ¿cómo le digo? Que sacó bastante a la luz muchas cosas que hizo el pueblo de Israel. Esta persona terminó siendo asesinada por ellos y creo que fue al que aserraron. O sea, lo partieron por la mitad. O sea, fue horrible. O sea, eso es horrible. O sea, lo terminaron partiendo por la mitad. O sea, fue una cosa que se vino a repetir con la Inquisición también. O sea, el cristianismo, como he dicho, o sea, el cristianismo, ese cristianismo que adoptó lo que son las enseñanzas del judaísmo, vinieron a caer en la Inquisición por eso mismo, porque según la Inquisición, ellos hacían eso en nombre del Eterno. O sea, todos aquellos herejes que no estuvieran de acuerdo a su teología o a su enseñanza, tenían que morir. Todos aquellos que estaban en contraposición de lo que ellos enseñaban, tenían que morir, ya sea aserrados, ya sea en horcas, o sea, ya sea atormentados con diferentes artefactos que ellos mismos inventaron para generar dolor y así que murieran lentamente las personas. O sea, todo esto para ellos era un privilegio dado de parte del Eterno según el sistema que tenía el judaísmo. O sea, porque la tradición ha enseñado muchas cosas, pero eso no lo saca a la luz. Por eso es que la mayoría de profetas, ellos casi no lo leen a menudo, porque al pueblo de Israel pues se le achaca bastante las cosas que hacen con sus profetas y con sus mesías. Y Jesús no fue la excepción, si ustedes se dan cuenta. El pueblo de Israel hizo con él lo que hizo con los anteriores profetas, incluyendo Juan el Bautista. Hicieron lo mismo con Jesús. Le terminaron quitando la vida. ¿Y por qué? Porque para el sistema político, religioso, no les convenía un Mesías que solamente fuera amor. A ellos querían un Mesías como un celote, un libertador que fuera y fuera a destrozar a estas personas. Por ejemplo, en ese tiempo los romanos. Eso es un Mesías, y ese es el Mesías que ellos querían como rey, que viniera de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque David era un sanguinario y así tenía que ser el Mesías según la tradición judía. Pero Jesús fue todo lo contrario de lo que el sistema teológico de aquel tiempo esperaba.
el Eterno les puso al revés el mundo al enviar un Mesías o un profeta como Jesús. Puso de cabeza al mundo Jesús y aún lo sigue poniendo. ¿Y saben por qué? Porque la academia, las ciencias bíblicas, está también el sistema judío que está peleando con esto. O sea, incluso los ateos están peleando con Jesús. ¿Y saben por qué? Está sucediendo lo mismo que en el primer siglo. O sea, esto se mantuvo. Jesús puso de cabeza al mundo, que incluso hasta el día de ahora se está hablando en diferentes ámbitos de las enseñanzas de él, y que si él las dijo o no las dijo, o si no. O sea, Jesús está en boca de todos, incluyendo a ateos, porque Jesús puso de cabeza al mundo, porque el sistema del reino es diferente al del mundo, y por eso es que el mundo, por eso es que las palabras de Jesús se cumplen en donde dice: a los míos vine y me rechazaron. Pero lo interesante es que lo más vil del mundo, eso más vil del mundo, sí aceptó a Jesús y lo sigue aceptando. Y yo por eso doy gloria al Eterno por todo eso que vino a hacer Jesús, y lo sigue haciendo. Él sigue poniendo esa paz que aún no vemos totalmente en los corazones de muchos. Sigue poniendo esa paz que el mundo no puede dar. La sigue poniendo en los corazones de la raza humana. Aunque alrededor haya guerras, muerte, sufrimiento, Él sigue poniendo paz. Así que no sé si para finalizar hay algún otro comentario más. Qué verdad, hermano, qué verdad. Porque hablamos de paz y uno no consigue tener paz. Aquel que nació como, vamos a decir, un temperamento sanguíneo, colérico, o una costumbre de que, bueno, acá se parte el queso, vamos a decir como decimos acá, o lo partimos el queso ahora o no damos vuelta, o una cosa así, que es lo que yo siento, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando en este momento de mí. O decimos la verdad o no decimos la verdad, o la terminamos acá, o como me gusta a mí, o la terminamos. Una sensación así siento dentro de mi interior. Y no logro tener la paz cuando quiero tener paz. O sea, cuando busco armonizar o tener paz. Pero eso lo siento en mi interior. Y yo los escucho a ustedes de la paz. Y hay momentos que termino enojada conmigo. Porque los miro y digo, yo no soy de este planeta. O corre algo por adentro de mí que no es. A veces me pongo a pensar si es genético, busco a ver quién conocía así o qué. Y recibí amor con mis padres, recibí amor, y yo ¿por qué me quiero, mi marido me decía que yo era Teresa de Calcuta y sí, Teresa Calcuta me decía siempre, ¿no? Pero bueno, el problema es que juega dentro de mí dos cosas que son volcanes. En este momento estoy encontrando esa paz que ustedes, estoy viendo que está acá enfrente, la paz que yo estoy buscando, que ustedes ya la están experimentando. Cuando yo a veces veo la cara del hermano Ramón, de Juan Ramón, yo digo, yo no puedo creer que este hombre hable con tanta paz de la paz, y que el perdón, y después no contesta y hace preguntas y lo mismo usted, o sea, transmiten verdaderamente lo que el mundo necesita.
necesita. Y yo quiero alistarme, pero no sé cómo, porque es un vuelco tremendo. La verdad es que sí, hermana, Jesús es el que hace eso, Él es el que transmite todo hacia las personas. O sea, todo lo que Él hizo es algo maravilloso. Se muestra Amén. muy bien en sus actos de tolerancia. Él no hacía diferencia como la diferencia que hacía Pablo entre mujer y hombre en lo que es el ministerio. Jesús no andaba viendo ningún tipo de cosa de esa. Jesús Sí, era una persona que aceptaba a cualquier persona que llegara y quería aprender. Jesús era más que amor. O sea, Jesús manifestó de una manera al Padre de que hasta el día de hoy muchas personas están peleando con esta manifestación. Se manifestó de una manera al Padre que ahora muchas personas pelean con eso y dicen, no, no puede ser posible que Jesús sea así y que el Padre sea así. Pero Jesús manifiesta eso porque él mismo dijo que el Padre hace lo mismo que él. Y si él manifestó paz, manifestó amor, un amor que era derramado sin más en el ser humano, sin ninguna condición, así también el Padre lo hace para con cada uno de nosotros. O sea, no hay excepción de persona. Y usted dice, a mí me alegra cuando alguien me dice, yo me enojo, aún yo entro en ira o hago esto y esto y esto, aún estando en los caminos del Señor, es que eso es natural. Pero como una persona de ahí, haz que esa ira sea para bien y no para mal. sí, hermano, tengo que mirarme profundamente. Ahora el cambio tengo que mirarme yo primero, mirarme, a ver si realmente puedo mirar con esos ojos a mi hermano. Gracias, hermano. Amén, hermana, muchas bendiciones. Eh, entonces vamos a ir Hola, finalizando, si no hola. hay alguien más. Hermano Juan, Ramón. Sí, bueno, yo quisiera decir que realmente, por lo menos yo, no le puedo decir que no tenga paz, pero tal vez no sea como usted piensa. O sea, claro, sí, tenemos paz en Cristo y todo, pero tal vez no sea como usted piensa. Uno somos seres humanos, tenemos luchas, tenemos defectos, a veces como dicen por ahí, se nos sube, se nos sube el apellido, ¿verdad? Nos incomodamos y, y todo eso. Pero eso mayormente, esa cosa lo ven mayormente la gente que está más cerca de ti. O sea, por más paz que nosotros como seres humanos podamos tener en Cristo y confianza, sí, la tenemos, pero siempre como que nos falta algo, ¿sabes? Entonces, eso lo notan sobre todo la gente que tú tienes más cerca, porque la gente que tú tienes más cerca sí, pueden ver cuando tú te enojas, cuando tú, ¿sabes? Porque la verdad es que, aunque yo veo, por ejemplo, de la hermana Alba, lo que dice el hermano Juan Miguel, yo veo en él una persona que trata de ser como es en todos sus caminos. Y yo creo que yo también trato de ser como soy en todos mis caminos, pero eso no quita que siempre pongamos la mejor cara. O sea, somos seres humanos y como seres humanos vamos a tratar siempre de poner la mejor cara. O sea, que no, no creo que sea tanto como un ejemplo, digámoslo así, para seguir. Si se fija por las apariencias, sí. Si es por la apariencia, sí, pero imagínense, de la apariencia cualquiera podemos mostrar apariencia, ¿cierto? Y vuelvo y digo, no es que uno no tenga paz, claro que tenemos paz porque tenemos confianza y cuando nos airamos, al final volvemos y, ¿verdad? En algún momento volvemos y todo eso. Pero esos cachitos de paz
¿verdad? Que le salen, salen es de Cristo, o sea, es por la confianza en Cristo, porque eso es todo. Entonces, yo creo que Cristo está totalmente confiado. O sea, yo me figuro a Jesucristo ante todas las adversidades del mundo y todo eso con nosotros, siempre tranquilo, siempre confiado. A él sí yo lo veo así. Y digamos que de alguna manera eso sí le da a uno como tranquilidad. Es como cuando un niño está con su papá o pasa algo. ¿Qué hace un niño? Por ejemplo, yo iba con mi hija ve un perro. ¿Qué hace mi hija? Inmediatamente se cambia de posición y se mete atrás de mí, ¿verdad? Vamos caminando al lado y cuando ve al perro grande, ¿qué hace? Va y se pone detrás de mí. Inmediatamente cambia de posición. Y ya estando ahí detrás de mí, le vuelve la tranquilidad. Entonces es lo mismo, como es que, bueno, si me ve a mí la cara que estoy asustado, no le va a dar tranquilidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos a Cristo así, lo vemos así sereno, lo vemos tranquilo, y cuando nos asustamos, cuando nos salimos de la paz que nos pasa regularmente, ¿qué sucede? Que, bueno, vamos a Cristo y a Él, ¿cómo le vemos? Tranquilo, en paz, que nos transmite eso, digámoslo así. Y entonces nos metemos detrás de Él. Y cuando le veamos la cara, que vemos en el rostro de él, a él le vemos sereno, que ya sabe que las cosas están resueltas, que los problemas de la humanidad están resueltos. Y entonces ahí nos sentimos confiados a pesar de la adversidad, a pesar de todo. Pero no, aunque estoy hablando un poquito por Juan Miguel, y me disculpa, no es tan así como parece. Her- her- hermana Alba. Sí, no, 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 yo entiendo, sí, no, no quiero decir que vean ustedes que son humanos y que deben de tener, este, claro, sus cosas, lógico que sí, pero tampoco en este caminar creo que están la lucha, han luchado para llegar a este momento de que ustedes están hablando, ¿no? Y nos están compartiendo esa belleza de cosas en la vida de ustedes, lógico, ha cambiado mucho también. Yo, por ejemplo, me siento como que habla, por ejemplo, no es que yo lo vea al hermano Juan Ramón y lo veo en paz, veo que él no da marcha atrás y él está hablando de la paz, y bueno, es así, hay que entenderla que es así, porque cuando él habla, o sea, y yo digo, pero qué fácil para el hermano, cómo perdona, o sea, el cuerpo de él me está diciendo que él está light, o sea, que la tiene clara de que él, el perdón es ahí y tenemos que amar y no continúa otra cosa a lo que mi cerebro, a lo que mi corazón me está diciendo. Y lo mismo con usted, hermano, o sea, lo que les quiero decir que pasando todo lo que un ser humano día a día con la familia, que los hijos, que todo lo que conlleva todo eso y las situaciones, pero los veo en paz dentro de todo, tratando de contagiarnos y de poder compartir eso que ustedes estudiaron, que si nos hubiesen enseñado, si una iglesia, una religión hablara de esto que están hablando ustedes, ¿qué mundo tendríamos? ¿Qué mundo tendríamos? Sería un alivio para todos aquellos que por lo menos buscamos, seguimos el camino de la verdad y la vida. Gracias, hermano, gracias, gracias, que si no les hago muy largo. Está bien, hermana. Entiendo. Solo mencionar algo que mi hija hace, mi hija pequeñita de 5 años. Fíjense que cuando yo me enojo, yo hago la cara así, ¿ve? Y ellas saben lo que hace.
Aquí tengo a Jesús a la par. Me hace así, mire. Animosa. Me trata de arreglar la cara, o sea, me dice, o sea, como diciendo, no, no hagas ese ceño. O sea, me toca Sí, lo así, me hace primero que así. hacemos es fruncir el ceño. Ajá, entonces, Sí. entonces digo yo, aquí está Jesús con la niña, o sea, a la niña no le gusta verme así. Entonces, es maravillosa la manera, pues, en que Jesús revolucionó al mundo. Jesús era un revolucionista, no como el Che Guevara. Eh, ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir si todo esto nos estábamos perdiendo? Gloria a Dios que no vino. sí es, hermana. Gracias al Padre estamos aquí gozando de estas enseñanzas profundas de Jesús. Así que voy a ir finalizando. No sé si alguien me quiere ayudar con la oración para finalizar. Yo, hermano, Ok, hermano. bueno, oremos entonces. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más, Señor. Y quiero rogarte en este momento, Señor, una petición muy grande, que nos mantengas, que nos ayudes a que nunca nos soltemos de tu mano divina, que cada uno estemos unidos a ti en cada momento, Señor. Manifiéstate, Señor, por favor, cuando estamos ciegos, cuando estamos enojados, cuando estamos dolidos por algo, por alguna simpleza, Señor, nuestro corazón se altera. Quita de nosotros la venda que tenemos, Señor, como ser humano, para que te podamos ver, así como en esa niña que tú estuviste y estás para mostrar a su papá en el momento en que está preocupado, enojado. Por favor, te ruego que así con cada uno de nosotros esté, Señor, en nuestra casa, en nuestro corazón, en cada lugar. Gracias por tu amor y tu misericordia divina. Amén. Gracias porque nunca es tarde, Señor, para tu aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre eterno, a que tu amor quede incrustado, Señor, en nuestro corazón, en el corazón de carne. Quita el corazón de piedra. Dirige nuestros pasos, Señor, y que podamos compartir estas mismas palabras y que nunca perdamos de vista tu amor, Señor. Gracias por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Haz que este día sea un día de paz, tranquilidad, de gozo eterno, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia querida, muchas bendiciones para todos. Espero pues que pasen un feliz fin de semana, a lado de sus familiares. Me despido de ustedes. Muchas bendiciones. Hermana Mirta, hermana María, hermana Chao, Alma, hermanas, hermanos. Abrazos. Feliz día. muchas bendiciones para todos. Amén, hermano. Cuídense. Se les quiere. Nos vemos la próxima semana. Amén, amén, amén. Gracias. Bendiciones. Excelente tema. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye. Bye.